de que se llegue a un acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio para la primera semana de mayo. Para analizar el tema me acompañan en la mesa Jesús Ugarte, Gonzalo Soto, Bau de Barrientos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Abraham? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues ya estamos un poco hechos bolas con los plazos. Trump, por una parte, dice lo vamos a apresurar lo más que podamos. Él había mencionado abril, ahora Guajardo dice que para abril ya está complicado, que sería para mayo, pero también hay otras voces que dicen que probablemente se vaya más lejos. ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Qué tan rápido van avanzando las negociaciones? Ya viene la siguiente ronda. Vaya, ¿qué contexto estamos? ¿En qué? Se esperaba, como mencionas, que se diera este acuerdo en principio en este mes, incluso en la cumbre, que se pudiera estar firmando, anunciando ahí con bombo y platillo en la cumbre de Perú. Pero sí es difícil porque hay todavía algunos temas que no se han desatorado. El tema de las reglas de origen, es muy importante el sunset, ¿no? Aquella cláusula con la cual Estados Unidos quiere prácticamente cada 5 años, cada lustro, estar borrón y cuenta nueva, casi haciendo o diseñando un nuevo tratado de libre comercio. En fin, hay algunas cosas pendientes muy importantes, entonces era difícil, el tiempo está muy encima. Entonces, ahora se habla de la primera semana de mayo, como tú señalas, el titular de la Secretaría de Comercio y de Alfonso Guajardo habló de un 80% de posibilidades de que se firme primero un acuerdo en principio, lo cual una vez firmado llevaría 30 días ya para formalizarlo, y hace todo el sentido. Yo creo que sí, pese a las voces, hoy la mía hablaba de algunas piedras en el camino, habla de algunas condiciones que pueden atorar el tratado, ¿no? En materia automotriz, desde luego, pero que ahorita recuperamos ese tema también. Sí, claro. Pero yo creo que sí se va a lograr, yo creo que sí es totalmente alcanzable el acuerdo, y hace todo el sentido. Creo que lo hemos comentado aquí. No le conviene a Estados Unidos ni a México llevar el tratado más allá de la primera mitad del año, ¿no? Estados Unidos renueva el Congreso, le conviene, le urge también que este tratado a Trump sea aprobado porque tiene mayoría además en el Congreso ahora. No sé, después de noviembre se lo pueda tener o no. Creo que es un gobierno desprestigiado. Y en el caso de México también, yo creo que Estados Unidos tiene claro que negociar con un gobierno que no sea con el partido que está actualmente en el poder, pues es difícil. Entonces, claro, hace todo el sentido de que esto sea en el muy corto plazo. Creo que mayo pudiera tener cabida el acuerdo. Siempre es muy difícil debatir sobre probabilidades dadas, digamos, en una declaración, ¿verdad? Sin tener en realidad el conocimiento por completo de cuál es el avance real en este tipo de negociaciones. A lo que voy es a lo siguiente: si bien existe prisa por parte, por lo menos, de Estados Unidos y de México de acelerar el proceso, es complicado entender cómo podríamos considerar realmente, o si debemos considerar como factible o real o realista la posibilidad de que esto quede ya antes, en mayo, en junio, a más tardar. Por lo que decía Jesús en primera instancia en su intervención, tenemos todavía la cláusula sunset del acuerdo, que es a quién sabe cómo vaya a terminar, y sobre todo el tema de la regla de origen, y estamos también en un contexto de un inicio de una guerra comercial entre Estados Unidos con China. Entonces también eso va a modificar parte de la dinámica de la negociación del Tratado de Libre Comercio. Llevamos, ¿cuántas van? 7 rondas ya. 7 rondas, vamos camino de la 8ª. Yo no podría decir que realmente tenemos elementos para decir que tuviéramos un avance tan significativo como para asegurar que nos falta el 20% del estirón final. Es que no tenemos, hay diferentes voces. Toda la información. Es que es eso. Bueno, hay diferentes voces. Hoy AMLO precisamente mencionaba ahí en la Asamblea de la American Chamber que hay tratos o hay información, digamos, como capítulos ya cerrados, ya hay acuerdos entre ambos países que no se han revelado. Eso es lo que él menciona. En ese caso probablemente pudiera darse una pero no tenemos información ni de un lado ni del otro. O sea, no tenemos información de que realmente haya acuerdos ya cerrados o capítulos cerrados. El hecho de que no tengamos la información, eso no nos puede llevar a concluir que no hay acuerdos. Estoy de acuerdo. Acuérdate que se canceló también. Pero se canceló. Es decir, esa 8ª ronda, se supone que venía la 8ª ronda. Prácticamente ya no tuvo, permíteme, ya no tuvo, pues no se realizó. ¿Por qué? Porque pues igual no es necesario. Creo que es muy claro que los dos gobiernos quieren lograr un fast track
en este acuerdo. Claro, por el tema creo de que Chucho, sí, así es. Y creo que hace todo el sentido. Efectivamente, tú lo dijiste, no tenemos información hasta el momento de que no existan o existan esos acuerdos cerrados, pero entonces es tomar a valor. De lo contrario? Pero es que, ¿Tienes pruebas de lo contrario? ¿Y tú de lo otro? No, pues ahí, es que entonces estaríamos tomando a valor de cara lo que está diciendo el secretario. Bueno, no, la octava ronda no tiene ya, por lo menos no tiene verificativo, no se ha anunciado que se vaya a realizar las pruebas. No, es porque se está trabajando de manera ardua. Y lo comentó el titular de la Secretaría de Economía, estamos en sesión permanente de cuentas como el tipo del Congreso, donde están a marchas forzadas, en trabajo arduo, logrando sacar esto adelante. Y ahora la ronda técnica, ¿no? Y ahora la ronda técnica. El tipo de cambio, digo, a ver, ve los mercados, Gonzalo, perdón. Ya le estamos. Ve los mercados, es decir, el tipo de cambio, si no hubiera nada ahora, si no, vamos, la lectura del mercado fuera negativa, estaremos viendo un tipo de una toma de utilidades. Los mercados lo podemos ver en la terminal. De hecho, los mercados no siempre marcan la realidad, Chucho, no la entera. Sí, seguramente podemos encontrar. Hay avances, o sea, han estado trabajando desde el primer día, desde agosto del año pasado a la fecha, pero yo sí pondría una fecha fatal, o sea, sería el 5 de mayo. O sea, para el 5 de mayo no hay acuerdo, ya no hubo acuerdo hasta el próximo año. ¿Por qué 5 de mayo? Porque el Congreso de Estados Unidos tiene 6 meses para aprobar, que en este momento sí lo aprobaría, pues con los ojos cerrados, porque es mayoría republicana. El 6 de noviembre de 2018 seguramente van a regir los demócratas y van a decir, señores, pues vamos a revisar de pe a pa esto que hizo la anterior administración, bueno, el Congreso anterior, y nos vamos a tomar nuestro tiempo, ¿no? Por eso el secretario Guajardo está hablando de que a principios de mayo, ya él no está hablando de finales de mayo ni junio, si no hay acuerdo, o sea, él tácitamente lo está diciendo, señores, si no hay acuerdo a principios de mayo, sí, ya no hubo acuerdo. Ahora comienza a enredarse un poco el discurso de cada una de las partes. Hoy la mía también hablaba acerca de que el tema en las reglas de origen no es necesariamente flexible. Vaya, flexibilizó de acuerdo a su postura inicial, pero no flexibilizó respecto a las condiciones actuales. En realidad, respecto a las condiciones actuales, endurece las condiciones en cuanto a reglas de origen. Esto puede ser un freno, digamos, las reglas de origen pueden ser un freno que puedan retrasar las negociaciones entre los tres países? Yo creo que no, yo creo que terminará, esta es una negociación, es una percepción de la mía que seguramente pues tendrá que negociarse, esto lo dice la mía, sí. La negociación, entiendo, se está dando a otro nivel, se está dando entre las autoridades, los ministros de comercio, todo el cuerpo técnico, el equipo técnico, entonces terminará dándose un acuerdo. Uno de los factores de los que habla la mía el día de hoy tiene que ver con el tema salarial, ¿no? Así es. Que se está buscando, o lo que se pide de Estados Unidos. Sí, que se homologue. De hecho, que Estados Unidos está pidiendo que 40% de las autopartes que se utilizan para ensamblar los autos sean elaboradas con mano de obra que gane entre $16 y $19 por hora, ¿no? En México. Lo cual llevaría, pues sí, a un incremento. Lejos de donde estamos, hoy en día está una cuarta parte. Entonces, creo que el tema salarial tampoco es nuevo. Se ha mencionado desde el año pasado, ¿no? Que tenía México. La diferencia es que ahora sí hay presión y con un tratado comercial. Yo creo que terminará México cediendo en alguna parte, terminará dándose una negociación. Creo que hace todo el sentido que se dé un acuerdo en el muy corto plazo, ya lo señaló Ildefonso Guajardo, primera semana de mayo. Yo creo que sí va a haber problemas ahora en el caso de las reglas de origen, porque si establecen una regla de origen tal y como la quiere Estados Unidos y de un plazo, señores, 2 años nada más, va a haber muchísimos problemas y los ganadores van a ser asiáticos, europeos, pero si es un plazo, por ejemplo, una década, vamos a pasar del 62,5 a 82, 85, yo creo que sí sería muy factible, no habría tanto problema. Ok, Gonzalo. Yo creo que es bastante aventurado el tema del 80% de probabilidad del acuerdo en las fechas que menciona el secretario. Yo entiendo que falta información en ambos sentidos sobre los avances, sobre lo que realmente tenemos y lo que no. Me parece que las rondas no han sido lo suficientemente claras en el tema de los avances para poder asegurar lo contrario en el caso que mencionaba, por ejemplo, Baude del 5 de mayo.
me parece que todavía nos vamos a quedar sentados en la mesa un ratito más de lo que se había Queda esperado. acuerdo de confidencialidad que se firmaron. Sí, mira, ahí no te los van a revelar, Gonzalo. Pues claro que no. No te van a dar el detalle y ha sido desde el principio. Es decir, vemos la primera ronda, la segunda ronda. Aquí hemos discutido un poco, a veces con pocos elementos, porque no hemos tenido información. Hay acuerdos, lo señalaba Aude, acuerdos de confidencialidad donde no pueden revelar detalles. Entonces, estoy de acuerdo. Esos detalles se revelarán una vez terminado, firmado Pues el acuerdo. veremos entonces si se alcanza un acuerdo, pues ya con estas voces que dicen 5 de mayo, definitivamente abril por lo pronto ya parece bastante complicado, ¿no? Pero bueno, estaremos al pendiente. Vamos a cambiar de tema bueno, nos vamos a nuestro siguiente mesa de análisis. El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una baja a 5.04% a tasa anual en marzo. Esto lo informó hoy el INEGI y se trata de la menor inflación mensual, digamos, reportada en un mes, pero a tasa anual desde febrero del año pasado. Y bueno, pues vamos a analizar este tema. Dos consideraciones iniciales. Una fue una lectura por debajo del estimado de los analistas. 5.11 esperan los analistas. Y también esto incidirá en la decisión, o podría incidir en la decisión del Banco de México. ¿Cuál es la lectura que tienen sobre estos datos de inflación? Yo creo que hay varias consideraciones que a partir de este dato, creo que estamos viendo una inflación que está cediendo de manera más acelerada o más rápido de lo esperado. Y creo que hay 4 cosas que podemos considerar aquí. Una de ellas, bueno, podemos dar por hecho prácticamente que en la Junta de Gobierno del Banco Central del próximo jueves, pues mantendrá de alguna manera la tasa de referencia, su tasa de referencia en 7.5%. Mira, aquí estamos viendo, Abraham, lo señalabas, 5.04% fue la inflación de marzo, anual a marzo, 5.04%, por debajo del 5.34%. Sí vemos muy clara la tendencia de desaceleración, Abraham, a partir de diciembre, diciembre que hablábamos aquí, que fue la inflación, el incremento de precios más pronunciado elevada, en 17 años. Bueno, después de esto, pues sí vemos una tendencia de desaceleración. Y decía, creo que podemos anticipar que el Banco Central va a mantener la tasa de referencia en 7.5% el próximo jueves. Una cosa más también es, el hecho de que esté cediendo de manera más acelerada, más rápido de lo esperado la inflación, creo que puede permitir llevar a considerar que la convergencia de la inflación con la meta de Banco de México, esa meta o ese objetivo de 3% más menos 1%, pudiera darse a finales de este año y no al 2019, como habíamos considerado en un escenario más complicado a inicios de 2018. La otra, un tercer factor, la política monetaria del Banco Central pudiera ser menos restrictiva y por ende pudiéramos estar viendo menores incrementos en tasas de interés. Que ahí es lo que estamos viendo. En este momento está en 7.5% la tasa de referencia. A este nivel lo llevó en el incremento de este año, el primer incremento de este año. Y un cuarto factor, si me lo permites, Abraham, es el tema de, en la medida en que la inflación cede, lo que hemos estado viendo es una recuperación del salario real. El año pasado el salario real acumuló una caída de más de 1%, de acuerdo con datos del INEGI, y en enero, que es el último dato disponible, ya vemos un crecimiento de 1.6%. Entonces, esto va a incidir en favor del consumo, ¿no? El que se pueda detener esa desaceleración del consumo y pudiéramos ver un rumbo diferente, ¿no? Vemos que las políticas... la política monetaria del Banco de México, al final de cuentas, bastante agresiva. Aquí, Chucho, bastante crítico de ella el año pasado, pues empieza a tener cierto efecto real ya sobre el tema inflacionario. Llama la atención una cosa, decía Banco de México apenas hace algunas semanas que la inflación en realidad no iba a volver a converger hacia el 3%, sino hasta 2019. Entonces, hasta el primer trimestre del 2019. Ellos siguen esperando todavía que este segundo trimestre terminemos en 4.8% y el tercero en 4.3%, es decir, tendremos un verano todavía caro, en teoría, con las predicciones de Banco de México.
Creo que este dato va todavía en ese sentido. Aunque la inflación, perdóname, la inflación del primer trimestre salió por debajo de lo previsto por el Banco de México. Claro, eso, ya van sí, varias lecturas que quedan por debajo de lo previsto. Eso permite avisorar que la convergencia se dé antes de lo previsto. Eso es a lo que ¿no? iba. Entonces, pero aún así digo, sí va a ser un verano costoso, digamos, por arriba de lo que estaba esperando el Banco de México. Puede ser hasta el final de este año, en el cuarto trimestre, aunque siempre tenemos ahí un efecto de que sube ligeramente en algunos productos, etcétera. A mí lo que me preocupa es que Banco de México vea en este tipo de movimientos, en este tipo de perspectivas ya de la inflación, quizá el momento para empezar a relajar un poquito su postura de política monetaria, como mencionaba ahorita en la gráfica Jesús Ugarte, a ver, 7.50 puntos de tasa de política monetaria es bastante elevado, todavía es bastante costoso el dinero en este país y digo, desde luego, si queremos o la economía pretende acelerar nuevamente en 2019, pues sí sería bastante benéfico que se eligiera. Recuerda que está previsto una reducción en tasas en la segunda mitad del año. Entonces, sí, está alto el costo del dinero, pero viene una reducción. Ahí es el tamaño de la reducción, lo que debemos de esperar. Viene una reducción el segundo semestre, está contemplado. Pues no, yo la verdad no lo veo tan optimista aquí con los compañeros del panel, o sea, para que Banco de México empiece a aflojar las riendas, ¿no? O sea, no lo veo la convergencia ni a finales de año ni a principios del próximo año, sino el segundo trimestre del 2019. ¿Por qué? Ahí está el caso de la inflación no subyacente. La inflación no subyacente prácticamente quedó igual que el mes anterior. A tasa anual 8.03, el mes anterior 8.02. O sea, en la inflación no subyacente va a decir, bueno, esos son agropecuarios y energéticos. En el caso de los energéticos se sustentó muchísimo en la baja del gas LP. Extrañamente, el gas LP bajó un 3.62% en marzo. Extrañamente, lo puede entre comillas, ¿no? Porque hay que recordar que la COFECE anunció una serie de investigaciones sobre el mercado del gas LP. ¿Por qué no estaba bajando el mercado siendo que estaba abierto? En Estados Unidos el precio del gas LP se ha mantenido constante y en México estaba subiendo, ¿no? A pesar de que el tipo de cambio estaba bajando. Y también viendo a tasa mensual, en marzo del 2016, cuando estábamos con la convergencia, la inflación era 0.15. En marzo del 2018, 0.32, o sea, el doble. O sea, no podemos hablar de convergencia, siendo que los niveles, que cuando estábamos hablando 2-3%, ahorita es el doble de que hace 24 meses. Son muy pesimistas. Mira, aquí estamos viendo, Abraham, si me lo permites, son realistas. Los productos que más vieron incremento en precios, los que vieron disminución. Esto es marzo contra el mes inmediato anterior, marzo contra febrero, donde lo relacionado con el turismo fue lo que más subió. Creo que es un tema de estacionalidad, paquetes turísticos 11.3%. Que subió incluso en meses en donde, o sea, acumula ya varias quincenas y varios meses. Sí, pero acuérdate que presionado. el tema turístico, sobre todo el transporte de pasaje aéreo, cayó en el 2017, ahora hemos estado viendo un rebote. Y bueno, aquí, mira, transporte aéreo, también de lo que más subió, 9.4, hoteles, el tema del hospedaje. El huevo que sigue, el huevo es, digo, más un producto básico muy importante, también sigue aumentando de precio. Los energéticos siguen ahí, un poco lo comentaba ya Baude. Y del lado contrario, ¿qué productos fueron los que más disminuyeron su precio? Pues el caso del nopal, ¿no? Digo, estos datos son interesantes. Creo que en el tema en cuanto a incidencia, el gas LP fue uno de los que más influyó en. Y el azúcar, muy importante, también está disminuyendo. Ahora, también creo que sería bueno considerar que el Banco de México, además, va a haber no solamente una inflación menor, sino también un tipo de cambio menos presionado, en este caso que estamos viendo, y también la posibilidad de que la Fed no suba su tasa de referencia en la Junta de mayo. Entonces creo que esos serán elementos. Ese es otro factor que ayuda al tema de la convergencia, que permite visorar. Conclusiones. Ese es otro tema que permite visorar esa convergencia. Muy probablemente antes de que termine el año, esa convergencia sea la meta de 3%, Banco de México, meta de Banco de México 3% más menos 1%. Optimista. No solamente el tema de la inflación, el tema del tipo de cambio. Es decir, claro, hace unos días, el 5 de abril, lo vimos en 18
tú lo viste, 18.06 fue el mínimo. 18.05, no sé. Es decir, cerca, no lejos de romper el piso ya de los 18. Entonces, creo que también ese es un factor que ayuda de alguna manera. Es decir, presiona menos al Banco de México para elevar las tasas de interés. Totalmente, totalmente. Es bonito de vez en cuando escuchar positivo a Chucho. Somos hechos, ¿no? Hay que hablar optimista. Hay que hablar con los datos. Es decir, hay que hablar con los datos, Gonzalo. Yo le entiendo. Baude siempre es muy pesimista, siempre. Pesimista, está bien, Diego, es su punto de vista. Y yo tengo que ser aquí el eje de la balanza, equilibrio. El equilibrio. A ver, todavía tenemos, un año bastante más elevado. Sí, todavía volátil, viene volatilidad. Bastante, todavía es bastante. Creo que este verano va a ser una prueba bastante importante para la política monetaria de este país. Hasta el momento Banco de México ha sido bastante agresivo desde el cambio a Alejandro Díaz de León, ha sido mucho más restrictivo en la política monetaria. Quizá, la siguiente reunión de Banco de México, que ya está muy cerca, pues no se anticipan realmente grandes cambios. Este jueves sea la decisión. Parece ser que la mayoría, creo que 75% más. De hecho, de los 19 solo 2 hablaban de aumento en tasas. De hecho, en la pantalla tenemos las probabilidades en el mercado de futuros. 26% es la probabilidad, que es esta probabilidad que tenemos aquí, 26% de probabilidad de un aumento en la tasa de referencia. 26% y obviamente pues la probabilidad va subiendo para las siguientes juntas. Baude, conclusiones. Sí, va a ser muy difícil ahora que veamos un aumento en las tasas, ¿no? Considerando el entorno, pero no soy tan optimista, no optimista que como el señor Ugarte, que en línea directa tiene con el Banco de México. No, yo para nada, ¿no? Porque coincido un tanto con lo de Gonzalo, ¿no? En el caso del verano, si viene una alza significativa, eso lo es en el mercado de futuros, entre un 5 a 8% en el precio de las gasolinas, lo cual va a poner presión en la inflación, un tipo de cambio más caro por las elecciones y por el gasto electoral. Ahí están las posiciones encontradas en esta mesa. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más análisis aquí en Mesa Central. No se vayan.